no es parecer, es producir. Y Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí hay una promesa de Dios, donde le pedirás al Padre en el nombre de Jesús, y Él te va a dar respuesta. Pero atención, hay una primera parte del versículo que dice que quien te escogió a ti fue el Señor antes que tú lo escogieras a Él, y que te puso aquí en la tierra, cumpliendo el propósito de Dios, te puso para que vayas y lleves fruto. ¿Dónde llevas el fruto? Adentro de ti. Ahí produces el fruto, y entonces sí, con ese fruto que permanezca, entonces sí, pídele al Padre en el nombre de Jesús y Él te va a responder. Las promesas de Dios generalmente tienen una condición de amar a Dios, una condición de seguir a Dios, una condición en este caso de llevar fruto. Dios nos ama, nos escogió, y lo que quiere en ti y en mí es que auténticamente seas productivo. Genuinamente seamos productivos. Cuando le vamos conociendo, vamos aprendiendo con respecto a estos temas. Tú le vas conociendo, vas aprendiendo a amar a Dios y a obedecerle. Debe ir produciéndose adentro de nosotros cambios. Ahí comienza nuestra empresa, adentro. Lo primero que Dios te instruye como tal es que adentro de ti produzcas. En Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: fructifiquéis, multipliquéis, llenad la tierra, sojuzgarla, señorearla, en las aves del cielo, en los peces del mar y en todas las bestias de la tierra. ¿Qué vemos aquí? Que el Señor creó al hombre a su imagen, los bendijo y le entregó 5 instrucciones. 5: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguen y señorean. O sea, date cuenta que cuando el Señor creó al hombre, lo bendijo. Hágase cuenta que usted te bendice y te dice: fructifiquen, de adentro hacia afuera. En otras palabras, de fruto, produzca. Lo que pasa es que la mala interpretación del fructificar, que alguien pudiera haber dicho erróneamente, pareciera que el ser humano se distrajo en qué debía producir. Nuestro fruto o nuestro primer fruto será adentro de nosotros. Debe impactar, óyelo bien, debe impactar nuestra vida. O sea, es lo primero que Dios espera de ti, por lo menos que dé fruto. O sea, lo que Dios quiere en el ser humano es que por lo menos dé fruto. Pastor, y todas las demás cosas, usted lo ha dicho, hay unas cuantas demás cosas, pero primero dé fruto, fructifica.
Yo quiero señorear, pero primero fructifica. Yo quiero sojuzgar, pero primero fructifica de fruto. ¿Somos incrédulos o creyentes? No me responda, respóndase solito. Somos creyentes, creemos. Eso se traduce en fe. Y esa fe debe ir creciendo. Debe ir creciendo en nosotros esa fe. Es con fe, es un don, es un fruto, es Cristo en mí, es vida con su Santo Espíritu. Es el primer fruto del ser humano, produciendo cambios adentro. No es una medida por los pecados que había hecho antes. No. Lo que cuenta es hoy. Atención, la persona pudo haber hecho muchas cosas en los días anteriores, pero cuando viene al Señor y hay un arrepentimiento genuino, cuenta de mi hoy para adelante. Y alguien dirá, ay, mira, qué papaya. ¿Qué papaya? Esa papaya es para todos. Gloria al Señor, que tenemos esa ventaja, esa bendición. Lo que cuenta es hoy. Ahora, cuenta cómo dejas que Cristo te cambie, que Cristo te transforme. Tienes una relación de fe basado en la oración. Dice David en el Salmo 55:17, tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Dice David también en el Salmo 119:103, cuán dulce es a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca. David está resaltando la oración y la palabra. ¿Por qué? Porque es lo que sostiene mi fe. Es el alimento para mi espíritu. Tengamos cuidado, porque decidimos a veces equivocadamente. Ten cuidado con lo que decides, ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con lo que haces, porque ahí todo cuenta. Proverbios 26:2 dice que como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, la maldición no viene sin causa. Ay, yo no sé por qué me pasó esto. Yo estaba tan tranquilito ahí. Y todos los maestros en la escuela me odian. O yo si soy de malas, yo asomo la cabeza y de una vez lavo y llueve. Y en Lima nunca llueve. Pero la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. ¿Qué puertas abrimos? Tengamos cuidado. Aunque sea un poquito, pero adentro de ti crece en tu creer en Dios. Aunque sea de a poquito, pero crece en ese creer. Fructifica, produce, que seas hallado fiel. Mateo 25:21,
bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que seamos hallados fieles es lo que Dios quiere en nosotros. Y para eso atendamos la primera instrucción de Dios. ¿Cuál? Fructifique, produzca. En Mateo capítulo 21, versículo del 18 al 22, nos enseña esta palabra, que lo que no produce se seca. Así como lo está oyendo, lo que no produce se seca. Oigamos lo que dice Mateo 21, del 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Creer es fe. Ahora, aquí hay una enseñanza tremenda. Lo que no produce se seca. Nosotros encontramos a Jesús haciendo milagros de sanidad, libertando endemoniados, alimentando a 5,000, resucitando muertos. Siempre sus milagros fueron de bendición. Pero en esta oportunidad está maldiciendo a la higuera. ¿Para qué estaba la higuera? Para fructificar, para dar fruto. Pero la higuera no se ocupó para lo que estaba. A Dios no le gusta que nosotros aparentemos, no le gusta que nosotros aparentemos ser lo que en realidad no somos. Él nos conoce, Él sabe la lucha, la batalla que tiene cada uno de nosotros, y por eso nos dio la iglesia. Por eso nosotros estamos reunidos hoy. Siendo iglesia, te fortaleces, creces en tu creer, produces lo que el Señor nos mandó a hacer, producir. La higuera, cuando la higuera brotan sus hojas, debe tener fruto. Si quiere, estudie lo que es una higuera. Cuando sus hojas brotan, sus hojas no vienen solas, debe venir fruto en su hoja. Así es la higuera. Cuando Jesús vio la higuera, Él es el creador, Él lo sabe todo. Cuando Él vio la higuera, esa higuera debería de tener fruto, mas no fue así. No podemos nosotros hoy mostrar nuestra vida cristiana solo con hojas. No es aparentar,
es ser un verdadero hijo de Dios, para lo que Él nos creó a nosotros. Si hay hojas en nuestro árbol, porque tú eres un árbol, si hay hojas en ti, necesariamente tiene que haber fruto. O sea, debe ir creciendo adentro de nosotros. Porque muchos creen que el fruto mío es ganarme a unos cuantos. Y gloria a Dios por aquel que está ganando gente. Y porque está fructificando ya afuera. Claro, eso es muy bueno. Pero primero debe producirse fruto adentro de mí. Según esta enseñanza bíblica que está en Mateo 21, cada uno de nosotros debe fructificar primero adentro. Y perdóname quizás que se lo esté recalcando tanto. Lo que quiero es que entienda que antes de que tú hagas tantas cosas afuera de ti, el fruto se va a producir primero adentro de ti. En un día Jesús la maldijo. Al otro día de regreso la vieron seca. Y los discípulos se asombraron. Porque en este caso hay un milagro de Dios, pero no en bendición, sino en enseñanza para todo el pueblo de Dios. Eso es para enseñanza. Usted pudiera decir, pastor, para maldición. Sí, pero principalmente el Señor nos quiere enseñar. Hay cosas que no le gustan a Dios. Hay cosas que le desagradan a Dios. Y como pueblo de Dios tenemos que estar atentos a esto. ¿Sabes qué le desagrada a Dios? Unas cuantas cosas. Pero vayamos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos guía. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, Dios: yo conozco tus obras, que aunque tiene nombre de que vives, estás muerto. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Dios está diciendo: yo te conozco. Pareces que vives, pero estás muerto. Y cuando usted lee los siguientes versículos, que le invito a que los leas en casa, de Apocalipsis 3, miren lo que Dios le dice. Se los resumo: esfuérzate y levántate. Mejora lo que aún haces bien, porque estás a punto de dejar de hacerlo por tu desobediencia. ¿Sabes lo que Dios le está diciendo ahí a la iglesia de Sardis? Mejora lo que aún haces bien. Oye, esto me puso a pensar: ¿qué estoy haciendo bien? En mi caso, estoy orando. Estás a punto de dejar de hacerlo. Cuando tú vas a la palabra, estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo, Señor, mejóralo, porque estás a punto de dejar de hacerlo.
Señor, yo soy un adorador. Señor, yo soy una servidora. Señor, yo trabajo aquí. Señor, yo soy pastor. Mejóralo. Porque estás a punto de dejar de hacerlo por tu desobediencia. Seguimos entonces. ¿Cuáles cosas nos están bombardeando? ¿Qué está viniendo a nuestra vida? ¿Contra qué estamos luchando? Atención, ¿sabe cuánta gente está dejando de hacer iglesia que hace un mes hacía vida de iglesia? Y te dijera hoy, ay, yo hago iglesia desde la casa. No se vale. Porque el Espíritu Santo no te va a meter en desobediencia. Y para hacer iglesia tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. No se vale desde casa. A menos que hubiese una cuarentena. A menos que hubiera una prohibición y me toque ser iglesia aquí escondido. Mejora lo que aún haces bien. Está escrito en la palabra. Búscalo. Porque estás a punto de dejar de hacerlo. Dice, acuérdate de lo que aprendes. Ni siquiera te dice, acuérdate de lo que habías aprendido. No, acuérdate de lo que aprendes en tiempo presente. O sea, acuérdate de lo que te enseñaron hoy en el servicio. Acuérdate de lo que aprendiste cuando leíste la palabra hoy. Acuérdate de lo que aprendes y vuelve a hacerlo. Por mi palabra, el Señor lo explica ahí. Despiértate. Si no lo haces, hay consecuencias. El mensaje a la iglesia de Sardis tiene que ver con nosotros. Mire, hermano, a menos que usted se comprometa con Dios de orar todos los días, lo va a hacer. Pero usted dice, ay, Dios sabe que yo lo voy a hacer. No lo va a hacer. Pastor, ¿por qué está tan seguro? Porque todos estamos siendo bombardeados por la falta de tiempo, por la falta de ganas, por una apatía, por un adormecimiento espiritual, por mil excusas que son válidas, pero a la larga no son válidas nada. Mejora. Estás cantándole al Señor, mejora, vamos, mejora. Estás predicando a ella, mejora tu predicación. Busca más de mí. Señor, estoy sirviendo aquí en la puerta. ¿Qué tal sirvo? Mejora. O sea, lo que hacemos para nuestro Señor tiene que mejorar. Vamos, más calidad para nuestro Dios. A eso se refiere. Dice ahí la palabra, vestidos con ropas blancas. Dios le está diciendo, sin embargo, ahí hay unos cuantos que se mantienen firmes en mi palabra. Se mantienen firmes en mi palabra, están vestidos con ropa blanca. Esas ropas blancas son legalidad, son autoridad, son santidad por su palabra. O sea, hay aún quien todos los días, sin que el Señor se lo haya dicho, mejora. O sea, todos los días le pone más a lo que está haciendo porque es para glorificar a nuestro Dios. Entonces dice que tienen ropas blancas, victoria y santidad, permaneciendo. La palabra permanecer está escrita de varias formas ahí en Apocalipsis 3. Permanecer es vida de iglesia. O sea,
la vida de iglesia es involucrarme y ahí estoy. No para el pastor, es para nuestro Señor. Y donde quiera que yo vaya, Señor, yo soy tu iglesia. Que hay vida de iglesia en mí. Si por mí es, Señor, la iglesia permanece. Los años que yo esté en la tierra, los años que esté en el Perú, pero que tú lo digas de corazón para el Señor. Las vestiduras que Dios les da a quien permanece son esas de santidad. La Biblia dice que son blancas. Eso es santidad, eso es pureza, eso es legalidad, eso es autoridad en el mundo espiritual. Tu nombre escrito está ahí, tu nombre escrito en lo eterno, vestido. Usted se recuerda que en el libro de Hechos hay unos hijos de un tal Ezeba que fueron a reprender unos diablos y salieron corriendo y desnudos, sin ropa, no vestidos. Eso es lo contrario. Eso es no autoridad, eso es no legalidad, no santidad. No te conozco. Entendámoslo. Lo que el Señor nos está diciendo ahí es: permaneciendo en mi palabra, permaneciendo en la vida de iglesia, permaneciendo en el creer, fructificas, produces. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mateo 25, 21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Qué es eso poco que tú has sido fiel? Lo que aparentemente es poco para el hombre. Usted le dice a alguien que no es cristiano: ay, voy a congregarme hoy, y te va a decir: tú sí eres bobo, vámonos para la playa. Porque para esa persona quizás es poco. Humanamente pudiera ser poco el estar congregado aquí. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, porque yo soy de mi Señor. ¿O quieres Mateo 25, 12? De cierto os digo que no los conozco. Y el 12 va acompañado luego del 30 de Mateo 25. ¿Qué dice? Al siervo inútil echarle en la oscuridad de allá afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Usted escoge. Usted escoge. Esto es entre usted y Dios. Pastor, quiero confesarme. Esto es entre usted y Dios. Esto es con locuras. ¿Cómo sirve? Claro que yo le puedo dar un consejo en la palabra, pero esto es entre usted y Dios. ¿Qué cosas lucha? Porque todos luchamos. Miren, el que no cojea de esto, cojea de aquello. Y eso es una lucha. Pero gloria al Señor, que en sus misericordias y en su gracia Él te dice: ven para acá, papito, yo quiero restaurarte y quiero sanarte, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo te lo doy. Pero fructifica. Estás puesto para llevar fruto. Que no seas hallado infiel, porque hay un sitio feo allá, que el que va para allá tiembla y le relinchan los dientes. Sin dormirse, que era dormido. O sea, tú tienes que aprender a leer la palabra. El cristiano debe dar fruto. ¿Y sabe cuál es ese fruto? Algunos entendidos ya lo deben de saber.
ese fruto, ese primer fruto, es la fe. Y la fe va acompañada de la oración. La fe y la oración. Resúmalo en esto: hablar con Dios creyendo que me oye. Ahí lo resume. O sea, es hablar con Dios, vayas donde vayas, sabiendo que Él te oye. ¿Cómo se llama eso? Creyéndolo. Fe y oración. Miren, la oración y la fe son inseparables. Son inseparables. Por eso dan resultado. O sea, el hablar con Dios creyendo es inseparable. Pastor, me falta fe. Pídele al Señor. La Biblia lo dice. Pero tienes que meterte con Dios. Pastor, ¿no podrá usted pedirle a Dios que me dé fe? Oye, ¿no eres capaz ni pedirle a Dios tú? Un poquito, pastor. No, pero pídele tú ese poquito. Porque hay quien quiere eso. Pastor, ¿no tendrá por ahí una varita? Y yo pensé que era una varita para meterle un balazo. No, una varita mágica para que ore por mí y yo esté convertido. No, no se puede, porque eso no es así. Si no, imagínate, yo mismo me hubiese hecho con la varita así. No te fajes a leer palabra, a doblar rodillas. Lo de Dios no es difícil, pero tampoco es tan fácil. Ahora, la oración y la fe van juntas, son inseparables. Pero, aunque todos tenemos necesidades para llevarlas a la oración, por encima de las necesidades tiene que haber un anhelo por hablar con tu Señor, por hablar con nuestro Dios de amor. Tenemos que anhelarlo. Aquí Jesús relaciona el fructificar con la vida de oración y la fe. Mira esto, Jesús está relacionando el fructificar con oración y fe. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz en la Biblia quiere decir producir cambios. Lo que Santiago está diciendo es: tu oración que produce cambios puede mucho. Ahora, Jesús aquí me lo está enseñando todo. En esta parábola, que cualquiera pudiera pensar que Jesús maldijo la higuera porque esa muérgana higuera no tenía fruto y ahí quedó. No, no es solamente eso. Jesús nos está dando una tremenda enseñanza con respecto a la oración y la fe. El ser humano tiene una mentalidad, algunos cristianos sobre todo, una mentalidad chiquitica, pequeñita, un poquito. Señor, dame un poquito. Y no es así, porque nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. No lo limites. Él está por encima de las necesidades de cada uno de nosotros. ¿Tú sabes por qué tienes que anhelar a nuestro Señor por encima de tu necesidad? Porque si vas primero en tu necesidad, lo encapsulas y el
hasta el problema tuyo, que puede ser quizá mamarro de problema, hasta ese problema luego va a terminar siendo en ti más grande que tu Dios. Por eso yo tengo que anhelarlo. Cuando yo lo anhelo, independientemente de los problemas que tenga, las necesidades que tenga, yo estoy diciéndole a mi Dios, yo estoy diciéndole al mundo espiritual, mi Dios es más grande que todo y mi confianza está en mi Dios y en Él yo descanso. ¿Sabe qué es eso? Oración y fe. A eso se refiere la palabra. La invitación aquí no es creer o pedir lo que tú crees. No es. La invitación aquí es creer que Dios lo puede todo. No es pedir lo que yo creo, es creer que Dios lo puede todo. A eso es que se nos invita en esta palabra. ¿Puedes ver que un monte se mueva? Naturalmente no, pastor. Claro que no. Pero claro que sí. ¿Cómo es eso? En lo natural no. Pero es que mi fe no es natural. Mi fe es en mi espiritualidad. Eso se trabaja adentro. Y entonces el monte se mueve. ¿Cuál monte? El problemón que tú tienes. A eso se refiere la palabra. Hay problemones que no son ni siquiera un monte, son dos. ¿Cuántos montes hay ahí que mover? Yo no sé cuántos, Dios sí lo sabe. Y Él lo va a mover. Lo que el Señor nos recuerda aquí es que unir la oración y la fe van a traer resultados impresionantes. Pero tiene que haber un trabajo adentro de mí. O sea, algo tiene que producirse adentro. Lamentablemente hoy se manda a las personas a muchas asignaciones. Llegaste al reino de Dios, vas a hacer esto y esto. Allá no, aquí hay otra hoja más, y esto. Oye, pero por dentro de la persona, ¿cómo está? ¿Qué está produciendo ahí? Si la primera instrucción que Dios le da al hombre es fructifica, ¿qué está fructificando adentro? Porque muchos somos cascarones vacíos como cristianos y de repente en todo nuestro entorno tenemos 1000 cosas y hay números aquí, números, medallas y muchas cosas. Pero adentro de nosotros, ¿qué hay? El poder de Dios va a ser más de lo que nosotros nos imaginamos. Recuérdalo siempre. Primeramente creer, luego orar, luego recibir. Pero yo no puedo recibir sin orar, y orar sin creer no me va a funcionar. Es tiempo ya de fructificar. Tienes que ya fructificar. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Tenemos ya que fructificar. Dios quiere que yo crezca en mi fe. Y no es que yo ore por orar. Él quiere que yo crezca en mi fe. O sea que yo espere que lo que pido Él me lo va a dar. Que yo ore creyendo, no orar por orar. Pero todo está condicionado a conocer su palabra. Miren, hermanos, cuando usted lee Efesios capítulo 3, todo el capítulo, pero le invito que lo lea del 16 al 21. ¿Con qué se encuentra?
anhelo de Dios para ti. ¿Cuál? El de empoderarte, el de fortalecerte espiritualmente, el de llenarte con todo su amor. Porque cuando tú amas a Dios, tú le crees. Si tú no te acercas a Dios, si tú no aprendes a conocer a Dios, ¿cómo le vas a amar? Y si tú no le amas a Dios, tú no vas a crecer en tu creer. ¿Saben por qué mucha gente no se acerca a Dios? Porque no se atreve a conocerle. Porque ignora, aunque esto no lo va a exonerar. Pero mucha gente, al no acercarse a Dios, no le conoce, no le ama, no le obedece, no desarrolla fe. En la medida que yo me meta a buscar conocer de mi Dios, dice la palabra, y aquel que es poderoso. ¿Quién es aquel que es poderoso? Mi Dios. Mi Dios. Sentido de pertenencia, de propiedad. Vas a decir que Dios es tuyo. Sí es, porque la palabra me dice que eso es para mí. Mi Dios y todo su poder lo quiere poner en ti. ¿Sabes para qué? Para Él vivir dentro de ti. Oye, con Dios viviendo dentro de mí y con el entendimiento de su palabra, voy a producir fe. Se va a producir fe. Inevitablemente tiene que producirse fe adentro de mí. Y glorifico a mi Dios. Ahí está el inicio de mi oración. O sea, es la manera como tú vas a fructificar. Oye, porque debe ser muy aburrido orar sin fe. Y alguien no me puede decir, pastor, yo sí tengo mucha fe, lo que pasa es que no oro. Es una contrariedad, no existe. Porque las dos cosas las vamos desarrollando. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que mucha gente dice orar y no ora. No ora. Porque el que ora desarrolla fe. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que tú produzcas. Que ganes miles, claro. Imagínate, alguien que gane miles. Miles de personas, no soles. Voy a ganar miles. Pero primero gánate tú mismo. Predícate tú. Ponte la mano ahí. Repréndate ahí. Voy a ungirte tú ahí. Con el poder de Dios. Voy a echarle aceite, no sé a qué. Agarre aceite y échese usted. No hay como decírselo. Mire, hermano, nosotros dependemos, sí o sí, de producir adentro. Y adentro se produce con oración y fe. Eso es lo que Jesús les está enseñando. Aprendamos. No puede haber un árbol solo con hojas. Es creer y rendirse. Porque cuando yo creo me rindo a mi Señor. ¿En quién tú crees? Mire, ¿usted sabe cuánta gente está rendida ahorita, rendida? Cambio el tema rápido. Es creer y rendirse a Dios. ¿Sabe cuántas mujeres rendidas a un hombre? O hombres rendidos a una mujer. Pastor, ¿no hay que amarla? Claro que sí, eso es diferente. Es creer en Dios y rendir mi corazón a Dios. De eso se trata.
es confiando, es esperando que Dios va a hacer. Pero Dios va a hacer en ti, atención con esto, siempre y cuando tú no dejes de dar pasos de fe. ¿Qué son pasos de fe? Miren, hermanos, no lo voy a hablar solamente por esta casa, lo voy a hablar por muchos ministerios cristianos. ¿Sabe cuánto está costando hoy? No es dinero, costando llevar adelante un discipulado. La gente no quiere ir. ¿Sabe cuántos locales cristianos están vacíos? La gente no quiere congregarse. Y el pastor, bueno, ahora predico 30 minutos, predico 15. La próxima semana predico 5. Por eso el Señor le dice, mejora lo que aún estás haciendo bien, porque estás a punto de dejar de hacerlo por tu desobediencia. Y alguien dirá, ¿desobediente yo? Sí, todos. ¿Saben por qué? Porque en nuestra humanidad somos bombardeados. Y hay quien se les enfermó el espíritu, lo tienen sucio, enfermo, y no se han dado cuenta. Y alguien dirá, ay, menos martillo no. Esto es para todos, hermanos. Esto es para todos. Porque cada día son más difíciles las cosas. Es una lucha. Mire, usted fue creado para fructificar. Como un árbol bien plantado, que da sombra, da fruto, da utilidad, es bendecido, bendice. ¿Dónde dice eso, pastor? En el Salmo 1:3, serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oye, esa palabra es para mí. Despiértate, te dice el Señor. Si no lo haces, hay consecuencias. Fruto al 30, al 60, al 100 por uno. ¿Cómo, pastor? Por la oración y la fe. Por eso somos sus siervos, ser y hacer. Por eso somos sus discípulos. Oímos, creemos, obedecemos y hacemos. Por eso somos su iglesia. Aprendemos y enseñamos. Por eso somos sus hijos. Tenemos una posición que nuestro Padre nos da, hijos de Dios. Esto no es juego. Esto no es una palabra con positivismo, nada que ver. Esto es palabra de Dios. Conjunta tu oración y la fe, y verás cómo tu espiritualidad se fortalece. Pero ¿sabes algo muy importante? Tú solo no puedes. Necesitas al Espíritu Santo. Para que puedas ser productivo, necesitas al Espíritu Santo. Solo nosotros no podemos. Solo nos vamos a dar muchos golpes. Nos vamos a cansar y terminamos desobedeciendo. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu te ayuda en tu debilidad. ¿Cuál debilidad? Todos tenemos debilidades. Pues ¿qué debemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Es verdad? A veces no sabemos ni orar.
dice la palabra, pero el Espíritu intercede por ti, o sea, por nosotros, con gemidos indecibles. Pero si ni siquiera vas a orar, ¿cómo hace el Espíritu? El Espíritu dirá, yo quiero, pero él no quiere. Miren, hermanos, hace unos días habían 4 juegos del mundial. 4. Yo sé que aquí todos quizás trabajan y no tienen tiempo para ver los juegos. Y hay más mujeres que hombres. Generalmente las mujeres no ven mucho eso. Pero ven. Ay, claro que ven. Y se emocionan. Y se ponen una camisa de Argentina también. De Brasil. Y los hombres pues también, si tienen la camisa. Y si no hacen como yo cuando estaba pequeño, la pinté. ¿Sabe cuánto dura un juego? Y ahora dura más. 2 horas. Y hay veces no tenemos tiempo para 15 minutos de oración. Y esto es para todos. A veces no tenemos tiempo para leer la Biblia, 20 minutos. Y la leemos en un Mateo. No en Mateo. Le damos una mateada. Decimos en buen venezolano. Porque cualquier día hay en Mateo, hay un evangelio. No, una mateada. Y no es así. No es así. Conocer y hacer su voluntad te van a determinar y te van a afirmar. Te determinan y te afirman el conocer y hacer su voluntad. Mira, hermano, nuestro Señor quiere traer respuesta a toda tu oración. Escrito está en la palabra. Pero debes amarle para hacer su voluntad, porque tu respuesta, la respuesta a tu oración está condicionada a que sea la voluntad de nuestro Señor. Y tú tienes que conocer su voluntad. En Juan capítulo 14, versículo 14 y 15, y todo lo que pidieras en mi nombre yo lo haré. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré, dice la palabra. Pero el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? Si no me amas, no lo guardas. Y si no lo conoces, ¿cómo lo amas? ¿Se puede amar sin conocer? Sí, pastor, yo estoy enamorado de no sé quién. Eso es ilusorio. Estamos hablando de fe, de creer. Tú tienes que conocer a Dios para amarle. Ahora, la palabra me dice a mí en Juan 14, 26, que más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he hablado. Atención con esto. El Espíritu Santo es quien te va a enseñar de nuestro Dios. Te va a recordar lo que Jesús habló en su ministerio terrenal, que está escrito en la palabra. Porque alguien diría, pastor, yo no memorizo nada. Yo no recuerdo nada. No, de verdad. Y si así fuese, ten una relación con el Espíritu Santo, porque la palabra no miente. Y la palabra me dice que quien me va a recordar lo de mi Señor es el Espíritu Santo, que el Padre me manda. ¿Cuánto lo necesitamos? Pero primero que necesitarlo, recuérdalo siempre, anhélalo. Cuando tú anhelas lo de Dios, estás poniendo en segundo lugar todas las demás cosas. Y Dios es primero.
Gloria a Dios por la revelación sencilla y poderosa de que primero lo anhelamos, luego lo necesitamos. Es querer agradar a Dios. Y cuando tú quieres agradar a Dios, tiene que ver con el temor a Dios, y Dios te va a enseñar mucho más. Recuerden esto. El Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu Santo Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Está hablando David, que se las sabe todas, pero no sabe nada, porque Él es quien es por Dios. Y le dice: tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Hermanos, adoremos a Dios con todo nuestro ser, y Él nos va a guardar a nosotros por completo para su venida. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz nos santifique por completo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para su venida. ¿Qué está diciendo la palabra? Que yo con todo adoro a mi Dios. Lo adoro con mi espíritu, lo adoro con mi alma, lo adoro con mi cuerpo. Y hay una garantía en la palabra: Él me va a santificar y me va a guardar. En medio de tanta maldad, Él nos va a guardar. ¿Para qué nos va a guardar? Para cuando Él venga. Glorioso. Mateo 26:41 dice: velad y orad, para que seamos guardados de todas las tentaciones. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe por qué mucha gente viernes para sábado se echa a perder? Porque está ahí, con el corazón para el primero que llame, o para la primera que llame, la primera rumba. ¿Por qué no dispones tu corazón para el Señor? Dice: velar y orar. ¿Tú crees que si tú estás haciendo una vigilia hasta la 1, un viernes, el enemigo te puede sacar de ahí? Poderoso es Dios para guardarte. Pero si estás en otra cosa, el mismo Jesús lo dijo: el espíritu quiere, pero el alma quiere un boche, y la carne ni se diga. Termino con este versículo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. La palabra de Dios dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios por esa palabra que está escrita ahí. Vas a ser bombardeado por todo lo que el mundo quiere ofrecer, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, la fama que muchos quieren. Pero identifiquemos, eso no viene del Padre, eso es del mundo. El príncipe de este mundo quiere sacar al Hijo de Dios de su propósito. ¿Tú lo vas a permitir? Lo que te va a dar a ti permanencia como pueblo de Dios es fructificar. Fructificar. La vida de oración y la fe es el primer fruto que debe haber en ti. Y eso te lleva a conquistar todo lo demás. Cierra tus ojos.